Bien, el día de hoy vamos a estar viendo, entonces, continuando con nuestro estudio del libro de San Juan, capítulo 18, verso 28 al 40. Así que sean todos bienvenidos, hoy 20 de febrero del 2022. Démosle una cordial bienvenida también a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que se están conectando por Facebook Live. Un aplauso para ellos también, ¿eh? Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros desde ahí donde nos ven. Así que si usted tiene su Biblia, por favor busque ahí San Juan capítulo 18. Sí, vamos a estar continuando donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a leer el verso 28 al 40. Voy a estar leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más, con un lenguaje más entendible, más popular al día de hoy. Si usted me sigue ahí con la lectura, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juicio de Jesús ante Pilato. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguelo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen el derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso, y dice el verso 32, mira, dice: con eso se cumplió la predicción o la profecía de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia, en el pretorio, dicen otras versiones, y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué?, le dijo Pilato. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que yo soy rey. Contestó Jesús: en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Barrabás, enfatiza aquí Juan, era un insurgente, un malhechor, dicen otras versiones. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que tu palabra, Señor, es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, hasta donde llega, hasta donde nadie puede llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Límpianos, Señor. Santifícanos con el poder de tu preciosa palabra. Transfórmanos, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra tiene el poder para transformar las vidas, Señor, y te damos gracias por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, así que vimos ahí en el video, ¿verdad?, cómo estos líderes judíos ya habían tramado, lo veíamos la semana pasada, habían acordado matar a Jesús, ¿verdad? Por boca del sumo sacerdote, ¿verdad? Caifás, ¿sí? Había dicho que era necesario que un hombre padeciera por todo el pueblo, ¿verdad? Y no que todo el pueblo padeciera, ¿verdad? Entonces ellos querían y amaban mucho su templo, amaban mucho su posición, ¿verdad?
todo lo que tenían, los beneficios que recibían por ser líderes religiosos. Eran muy adinerados, eran muy ricos. Imagínate cuántas ofrendas entraban al templo por los animales que sacrificaban y todo eso, ¿verdad? Lo que recibían los cambistas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos gozaban de buena posición y no querían que eso se terminara, ¿verdad? Al haber una revuelta, que todos creyeran en Jesús, se iba a terminar todo eso. Ellos no querían terminar con sus ritos y tradiciones. Así que el tema del día de hoy se titula ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y vamos a estar estudiando aquí los versos del capítulo 18, del verso 28 al 40. Así que vamos a ver aquí que Jesús presenció 6 escenarios del juicio de Jesús. Fueron 6, ¿sí? 6 escenarios. A pesar de que el juicio de Jesús duró menos de 18 horas, lo presentaron en 6 audiencias diferentes. Número 1, vamos a ver que Jesús lo presentaron ante las autoridades judías, ¿sí? Y entre las autoridades judías también hubieron tres audiencias. Y número 1, la primera audiencia fue una audiencia preliminar ante Anás. Lo vimos la semana pasada en capítulo 18, versos del 12 al 24. Los romanos entonces ya habían removido a Anás de su puesto como sumo sacerdote y lo habían reemplazado por Caifás, ¿verdad? Que era familiar de él, ¿sí? Pero debido a que el cargo de sumo sacerdote era de por vida para los judíos, entonces Anás, el antiguo sumo sacerdote, para ellos todavía continuaba siendo el sumo sacerdote y aún ejercía mucha influencia entre el concilio supremo. Por eso es que lo llevaron primero ante Anás, ¿sí? No ante Caifás, ¿verdad? Entonces, número 2, también vimos que había, esto no lo dice Juan, pero en Mateo 26, 57 al 68 se narra la audiencia ante Caifás. Al igual que con Anás, esta audiencia también fue llevada a cabo en secreto durante la noche, llena de ilegalidades y fue una burla a la justicia. Y número 3, también hubo una audiencia ante el concilio supremo. Esto está en Mateo 27, 1, 2. ¿Sí? Después del amanecer, 70 miembros del Sanedrín, del concilio supremo, se reunieron para que las audiencias anteriores parecieran legales, ¿sí? Y para aprobar los veredictos sin cuestionarlos. El propósito de esta audiencia no era hacer justicia, sino para justificar las ideas preconcebidas acerca de la culpabilidad de Jesús. Ellos ya habían acordado que iban a matar a Jesús, sea como sea, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también que hubieron otras 3 audiencias ante las autoridades romanas. Y la primera la vamos a ver hoy, que fue ante Pilato. Esto está en Juan 18, 28 al 40 y en Lucas 23, 1, 5. Así que los líderes religiosos juzgaron que Jesús era digno de muerte por motivos religiosos, pero solamente el gobierno romano podía llevar a cabo la pena de muerte y por eso llevaron a Jesús ante Pilato, ¿sí? El gobernador romano, él era el gobernador romano en ese tiempo, y lo acusaron. ¿De qué acusaron a Jesús? Lo acusaron de traición, de rebelión, delitos por los cuales entonces el gobierno romano sí aplicaba la pena de muerte, ¿verdad? Así que Pilato se dio cuenta inmediatamente de que Jesús era inocente, como lo vimos ahí, pero se asustó por el alboroto que estaban fomentando los líderes religiosos. Así que, número 2, también hubo una audiencia, no lo menciona aquí Juan, y lo llevaron, después de estar en la primera audiencia con Pilato, lo llevaron ante Herodes Antipas. Esto está en Lucas 23, 6, 12. Debido a que Jesús vivía en la región de Galilea, Pilato mandó a Jesús ante Herodes Antipas, quien era el gobernador de ese tiempo en Galilea, quien estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que Herodes estaba deseoso de ver también a Jesús y que hiciera algún milagro, ¿verdad?, en su presencia. Pero como Jesús se quedó callado, entonces Herodes se burló de él y lo mandó de nuevo a Pilato, ¿verdad? Andaban así de un lado para otro, ¿no? Llevando a Jesús ante diferentes autoridades. Y número 3, la última audiencia fue ante Pilato. Esto está aquí, lo vamos a ver hoy. Después del versículo 33, y también en el siguiente capítulo, que la próxima semana mi esposita va a desarrollar, el capítulo 19, del verso 1 al 16, y también se narra en Lucas 23, 13 al 25. Pilato no quería condenar a Jesús porque sabía que era inocente. Sin embargo, sabía que no lo hacía
que sabía que si no lo hacía, ¿sí?, que si no condenaba a Jesús, entonces iba a haber un disturbio grande y que podría costarle su puesto. Lo iban a acusar de ser amigo del César, ¿verdad? De no ser amigo del César, porque todo aquel que se proclamaba rey se hacía enemigo del César. Así que tenía que castigarlo Poncio Pilato si quería continuar en el puesto, ¿verdad? Así que primero intentó entonces llegar a un compromiso con los líderes religiosos, Poncio Pilato, haciendo azotar a Jesús. Vamos a ver ahí en el capítulo 19 que le pegaron, dice, con látigos que en la punta tenía plomo, imagínese usted, ¿verdad? Fue un castigo que también era ilegal, pues, puesto que Jesús era inocente, ¿verdad? Y por los cargos que se le acusaban no merecían tampoco que le hayan pegado así, ¿verdad? A Pilato no le caían bien los líderes religiosos, pero finalmente accedió a sus demandas, ¿verdad? Y entregó a Jesús para que fuera ejecutado. Así que sus propios intereses de Pilato le importaron más que la justicia. Imagínese usted. ¿A cuántos Pilatos conocemos hoy en día, dígame usted? Que están ahí en el gobierno, ¿verdad? Y que solo andan viendo sus propios intereses y no les importa lo del pueblo, ¿verdad que sí? Solo andan viendo, dicen, tengo 4 años aquí, aprovecho, ahora sí me voy a hacer rico. Ahora sí voy a robar, voy a poder aprovechar, porque después, hijo, ya no voy a poder tener esta oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos Pilatos conocemos hoy? ¿Sí? Que ven las injusticias y no hacen nada, ¿verdad? Y saben que eso no está bien y no hacen nada, ¿verdad? Siguen haciendo leyes contra las cosas que ante Dios, eso no está bien, ¿verdad? Así que vamos a ver los puntos principales del día de hoy. Vamos a ver entonces cuáles son esos puntos principales. Vamos a ver ahí. Ponemos la segunda diapositiva. Ahí está. Usted lo tiene ahí en su boletín. Número 1, Jesús es llevado ante el gobierno romano, verso 28. Los líderes religiosos explican el asunto a Pilato, verso 29 al 32. Pilato pregunta, Jesús clarifica, verso 33 al 35. Jesús explica su reino a Pilato, verso 36. Jesús y Pilato discuten la verdad, verso 37 y 38. Pilato intenta liberar a Jesús, pero la multitud clama por Barrabás, verso 39 al 40. Hasta ahí vamos a ver si nos da tiempo de abarcar el día de hoy. Así que la primera audiencia ante Pilato, Jesús es llevado ante el gobierno romano Pilato y dice así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer, ¿sí? De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Muy bien, entonces vemos aquí que llevaron a Jesús a casa de Caifás después del interrogatorio. Anás envió a Jesús con Caifás, esto lo vimos aquí en el verso 24, ¿verdad? Para un juicio en 2 partes. La primera fue una asamblea del concilio apresuradamente reunida, que se registra en Mateo 26, 57 al 68, y la segunda fue la reunión oficial del Sanedrín durante el día, en Lucas 22, 66. Entonces vemos aquí que Jesús había... ¿se recuerdan? Había estado en el Getsemaní orando, ¿verdad? Estuvo ahí aproximadamente como unas 4 horas, 3 a 4 horas. Lo apresaron, ¿verdad? Y durante la noche se lo llevaron, ¿verdad? Y estuvo toda la noche en interrogatorio, se lo llevaron hasta la casa de Caifás, ¿verdad? A pie, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, Jesús no había dormido nada toda la noche, ¿sí? Después de la última cena, ¿verdad? Ya no había comido nada, estaba cansado, desvelado, ¿verdad? Y no paraban de interrogarlo. Querían ver alguna excusa para lo cual poderlo condenar, aunque ellos ya habían acordado que de todas maneras lo iban a matar. Así que el Evangelio de Juan menciona solamente que Jesús fue enviado a Caifás y que luego Caifás envió a Jesús a Pilato. Y Juan se enfocó entonces en esta aparición de Jesús ante el líder romano Poncio Pilato. Pero si ustedes quieren saber más acerca de estos juicios y todo eso, también están los otros evangelios, los sinópticos, ¿verdad? Y puedes consultar Mateo 26, 57 al 68, puedes consultar Lucas también, 22, 66, que hablan y dan más detalles de los que Juan está desarrollando y escribió en su libro. Acordémonos que Juan se escribió en el año 90, 95 después de Cristo. Ya se habían escrito los sinópticos, Mateo, Lucas, ¿verdad? Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces Juan abarcó algunos temas que los otros anteriores evangelistas no habían tocado, ¿verdad? Así que, y vemos aquí que al pretorio, dice aquí la versión, la Nueva Traducción Viviente, que era la residencia oficial del gobernador romano.
El pretorio, esta palabra describía, en otras palabras, era el cuartel general de Pilato en Jerusalén. Era una fortaleza romana llamada la Antonia, ¿sí? Donde Pilato se desempeñaba en la corte y dirigía los asuntos políticos. Así que el término pretorio denota la sede de un gobernador militar romano, como lo era el gobernante de Judea. En un campo romano, el pretorio era el cuartel general del comandante, estaba en el centro del campo. Así que otra cosa que llama la atención aquí, ¿sabes qué es? Mira la parte B. Dice que sus acusadores no entraron al pretorio, a la casa del gobernador romano, porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no habrían podido celebrar la Pascua. Imagínate qué hipocresía, ¿verdad que sí? Ellos estaban cuidando, yo no voy a entrar a la casa de este hombre que es un pecador, ¿verdad? Es un romano, Dios guarde, no me quiero contaminar, ¿verdad? Pero en su corazón no les importaba matar y condenar a una persona inocente, imagínense. Pero andaban cuidando a estas pequeñas cosas, ¿verdad? De las costumbres y tradiciones de los judíos. Qué hipocresía tan grande, ¿verdad que sí? Se apoyan entonces en impurezas legales y no se preocupan por contaminar sus conciencias con sangre inocente. Y no les importó a ellos, ¿verdad?, ser contaminados, matar a un hombre inocente. ¿Qué es esto? Es como decir, voy a esparcir un mosquito y me voy a tragar el camello, ¿verdad? Se estaban fijando de cositas pequeñas, ¿verdad? Sí que Juan bien pudo haber sido testigo ocular de lo que pasó, ahí pudo haber entrado al pretorio, ¿verdad? Y haber estado en una posición en la cual él podía observar realmente lo que estaba sucediendo. Por eso escribe, ¿verdad?, su libro. Así que ellos querían comer la Pascua. Esta declaración, también hay una controversia ahí, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que no se había celebrado la Pascua, ¿verdad? Como lo dice Juan, que habían celebrado la Pascua el día jueves. Pero los otros evangelistas dicen, ¿verdad?, que verdaderamente se celebró la Pascua el día viernes, ¿verdad? Entonces, la mejor solución para este difícil problema cronológico parece ser que Jesús fue crucificado en la Pascua y que la comida que tuvieron la noche anterior fue una cena de Pascua, celebrada después de la puesta del sol del inicio del día, según el cálculo judío. Y es lógico porque según los historiadores como Josefo y todos estos historiadores judíos, ¿verdad?, dice que en el tiempo de la Pascua habían más de 2000 borregos o ovejas, ¿verdad?, que eran sacrificados. Imagínate, más de 200,000. Entonces era una cantidad enorme, ¿verdad?, que llevaban para sacrificios, ¿verdad? Y entonces también dicen que por el número masivo de corderos sacrificados en Jerusalén durante la Pascua, algunos empezaban desde el día jueves, ¿verdad?, a comer la Pascua, porque eran muchos, ¿verdad? Y se podría extender 2 días, ¿verdad? Esa es la mejor solución a este problema, que aparentemente es problema, pero no, cuando lo vemos, ¿verdad?, y lo estudiamos más a fondo. Así que el verso, vamos a seguir leyendo aquí, el verso 29, dice que por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre?, dijo Pilato, ¿verdad? Y en el verso 30 dice, entonces lo vamos a seguir leyendo para agarrar bien el contexto. Dice entonces, ahí está Pilato, mira, vamos a analizar un poquito la vida de este hombre Pilato, ¿sí? Entonces salió Pilato a ellos, dice, los líderes religiosos tenían razones para esperar resultados favorables cuando llevaron a Jesús ante el gobernador romano Pilato. La historia secular presenta a Pilato como un hombre cruel. A ver, si me lo pones ahí, Marito, ¿verdad? No me lo quites, ahí, déjalo ahí. Mírale la cara a este hombre, ¿verdad? No tiene nada así de amable, ¿verdad que no? Imagínate un juez así. ¿Quién va a querer ponerse enfrente a Pilato? Dice que aquí los historiadores, que Pilato lo presentan como un hombre cruel y despiadado, ¿sí? Completamente insensible a los sentimientos ajenos, ¿sí? Era insensible, a él no le importaba. Pilato se había casado con la nieta de nada más y nada menos de César Augusto. Y si no fuera así, entonces por sus conexiones, ¿verdad? O sea, como que dice, entró por cuello, ¿verdad? No hubiera tenido ese puesto que tenía, ¿verdad? Porque entró por medio del matrimonio, se casó con la nieta, ¿verdad? Así que si no hubiera sido por eso, nunca habría llegado ni siquiera relativamente a una insignificante posición. Y le habían dado nada más y nada menos que la de procurador de Judea. ¿Te das cuenta?
Filo, otro historiador antiguo, erudito judío de Alejandría, describió a Pilato, mira, y lo describe de esta manera: su corrupción y sus actos de insolencia, su rapiña, dice, su costumbre de insultar a la gente, su crueldad, sus continuos asesinatos de personas sin juicio ni condena, y su interminable y arbitraria y penosa inhumanidad. Imagínate. En otras palabras, era un hombre cruel y despiadado, ¿verdad? No le importaba matar gente inocente, aún sin haber pasado por el juicio, ¿verdad? Haber sido encontrado culpable. Él fue un hombre débil también de carácter, que trató de cubrir sus debilidades con una muestra de obstinación y violencia. Su periodo de oficio estuvo marcado por varios brotes salvajes de derramamiento de sangre. Y miremos ahí Lucas 13:1. Miramos ahí que ahí aparece. Vamos a ver si está Lucas 13:1. Ahí está. Dice, en esos días, dice, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Mira que este hombre no le importó que gente de Galilea, de allá donde era Jesús, había llegado a presentar sacrificios a Dios. No le importó manchar la sangre de los sacrificios con la sangre de esta gente. Los mató ahí, dice, ¿verdad? Cuando estaban ofreciendo su sacrificio en el templo. Imagínate, era un hombre despiadado. Y Lucas lo dice ahí está Lucas 13:1, ahí lo puedes ver. ¿Sí? Así que vemos aquí en el verso 30 que se dice así: no te lo habríamos entregado, le dijeron a Pilato, si no fuera un criminal, hablando de Jesús, ¿verdad? Así que este Pilato dice en el verso 29, estaba diciendo, ¿verdad? Les pregunta a las personas, ¿qué acusación es esta? Decía, ¿verdad? Lo vimos ahí en el verso, vamos a retroceder un poquito. Lo llevaron ante Pilato y Pilato pregunta, ¿qué cargos tienen contra este hombre? ¿Qué acusación? ¿Por qué lo traen, verdad? ¿Por qué tanto alboroto? Quiero saber de qué lo acusan, ¿verdad? Entonces él quería averiguar si realmente este hombre merecía, ¿verdad?, la muerte. Pilato habló directamente sobre el asunto en cuestión, exigió conocer la acusación, y Juan registra entonces la evasión de la pregunta. Si este no fuera un malhechor, o sea, un criminal, dicen nuestras versiones, ¿verdad?, no te lo habríamos entregado. Así que Pilato ya había mandado arrestar a Jesús desde que estaba allá en el Getsemaní, ¿sí? Y quería él conocer la acusación, ¿verdad? Así que no deseaban los líderes judíos, realmente ellos no deseaban, ¿sí?, que Pilato hiciera justicia, ¿sí? No te lo habíamos entregado si no fuera un criminal, dijeron, ¿verdad? Así que ellos no deseaban que Pilato fuera un juez, sino realmente fuera un ejecutor, que ejecutara sentencia de lo que ellos ya habían acordado y habían ordenado, ¿sí? Ellos no querían que él hiciera justicia, ellos querían que él nada más dictara sentencia acerca de Jesús y lo mandara a crucificar. Porque los judíos no podían matar a las personas por medio de la cruz. Ellos, la manera de justiciar era pedradas, por lapidación, ¿no? Pero estaba profetizado, hermanos, que Jesús tenía que morir en la cruz, ¿sí? Así, ¿verdad? Y se cumplió. Todo se está llevando a cabo conforme a las Escrituras, lo que se había dicho anteriormente, ¿sí? Así que, como quien dice, ¿verdad?, lo hemos condenado y eso es suficiente, ¿verdad? Ya los líderes judíos habían acordado, ¿verdad?, condenar a muerte a Jesús. Y como quien dice, deseamos entonces que lleves a cabo la sentencia que nosotros ya hemos acordado, que nosotros ya hemos ordenado, ¿verdad? O sea, ellos no querían que Pilato, que no encontró ninguna acusación válida para matar a Jesús, lo dejara en libertad, sino ellos querían que se hiciera la voluntad de Dios, y que aún sabiendo Pilato que era inocente, lo condenara a muerte. Así que vemos ahí en el verso 31, vemos entonces que en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado, ya lo vimos, ¿verdad? Había asesinado a mucha gente dando sus sacrificios ahí. Entonces en el verso 31 dice que entonces les dijo Pilato, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos, contestaron ellos, tienen derecho a ejecutar a una persona. Le contestaron los líderes judíos, porque Pilato dijo, no encuentro ninguna acusación para que este hombre muera, llévenselo, mejor júzguenlo ustedes con sus leyes. Le dijo, llévenselo de aquí. Pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos ejecutar a una persona.
Así que Pilato respondió a su evasión, diciéndoles que resolvieran el asunto ellos mismos. Si ellos no le traían a Pilato una acusación que a él le importara, entonces ellos tendrían que juzgarle según su propia ley y que dejaran de molestar a los romanos. Juan no lo registran, pero eventualmente los líderes judíos religiosos sí dieron una respuesta más específica a la exigencia de Pilato. Y esto lo vemos en Lucas 23:2. Mira lo que Juan no lo registra, pero Lucas sí. Mira lo que ellos dijeron, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, mira las acusaciones que traían en contra de Jesús. A este hemos hallado, dice, que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Puras mentiras. Realmente, ¿sí? Porque realmente Jesús, dígame usted, ¿Jesús estaba pervirtiendo la nación? ¿Sí? ¿Jesús estaba enseñando algo oculto, algo que fuera en contra de la ley? No, Jesús siempre enseñaba a la luz del día delante de todos en el templo, ¿sí? Y no tuvieron, a pesar de las preguntas que ellos le hicieron, no tuvieron nada de qué acusarle, ¿sí? Él no nunca habló mentiras, siempre habló con la verdad, ¿sí? Y tampoco él nunca prohibió dar tributo al César. Cuando llegaron con él le preguntaron, a ver, ¿es ilícito dar tributo al César? Le preguntaron. Y él les dijo, deme una moneda. Que le mandaron una moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Pues del César. ¿Sí? ¿Y qué les contestó Jesús? Bueno, pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estaba Jesús prohibiendo ahí dar tributo? No, claro que no. ¿Sí? Pero estos hombres se habían empeñado en cambiar todo lo que Jesús había dicho y quererlo hablar en su contra. En otros evangelistas también dicen que le estaban acusando acerca del templo, de que le habían pagado a otras personas, ¿verdad?, para que fueran falsos testigos. Y también una de las acusaciones fue que Jesús había dicho que iba a destruir el templo en 3 días y en 3 días lo iba a reconstruir, ¿verdad? Entonces el templo que tanto ellos adoraban, ¿verdad? Cuando Jesús dice en los evangelios que no estaba hablando físicamente del templo, ¿verdad?, que Dios había tomado casi 60 años construirlo, sino él estaba hablando de él mismo, de su cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar, y lo aclara ahí el evangelista, ¿verdad? Pero ellos, pues como no entendían nada de la ley, ¿verdad?, ni lo que Jesús decía, estaban dando acusaciones falsas, ¿sí? Así que vemos aquí también que en Gálatas 3:13 Cristo nos ha rescatado de la maldición. Lo que pasa es de que había otro punto muy importante aquí, ¿sí? Ellos no podían dar muerte a Jesús, sí, porque ya vimos que solo los romanos podían hacerlo por medio de la cruz. Querían a Jesús muerto y los romanos no les permitían ejecutar a los culpables bajo su propia ley, ¿verdad? Así que Josefo nos dice que no era legal llevar a cabo una corte de juicio en los casos de pena capital sin el consentimiento del procurador. Así que hubo ocasiones en las que los líderes religiosos sí se arriesgaron y desaprobaron a las autoridades romanas y ejecutaron a personas sin considerar a los romanos. Ustedes no me dejarán mentir, podemos ver ahí Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 54 al 60, vemos ahí eso registra la lapidación de Esteban. ¿Se recuerdan quién fue Esteban? ¿Sí? Esteban fue una persona usada grandemente por el Señor, ¿verdad? Fue un diácono en la iglesia, hacía prodigios, milagros, y lo llevaron ante el Sanedrín, ¿verdad? Esto ocurrió ya después de que Jesús había muerto y resucitado, y lo interrogaron, y Esteban les dio toda una cátedra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, les habló acerca de los profetas, les habló de Abraham, de Moisés y todo, y cuando llegó al punto de que les dijo, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes, sus padres, y ustedes no creyeron, mataron a los profetas y todo. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Dice que los llevaron hacia afuera del pueblo y agarraron piedras y se quitaron las ropas, lo pusieron ante los pies de un tal Saulo de Tarso, ¿verdad?, que más adelante se convirtió en el apóstol Pablo, y mataron a pedradas a Esteban. Ahí no fueron ante el César, ¿verdad?, ni ante Pilato, para que les permitiera matar a este hombre. Lo acusaron de blasfemia e inmediatamente hicieron justicia. ¿Sí? Pero en el caso de Jesús no fue así. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Jesús ya había dicho de qué manera iba a morir, ¿sí? No iba a morir por medio de la lapidación a pedradas, no. Estaba escrito que iba a morir en la cruz, ¿sí? Y a derramar su vida por nosotros ahí.
Así que los líderes religiosos pueden haber en parte presionado por la crucifixión para traer también la maldición, porque mira, lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23, habla acerca de que maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice, ¿sí? Y que no iban a dejar su cuerpo ahí toda la noche, sino tenían que enterrarlo el mismo día. Y así Jesús se llevó la maldición para redimirnos de la maldición de la ley. Mira lo que dice Gálatas 3:13, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, dice esta versión. Pues está escrito, ¿cómo dice? Maldito todo el que es colgado en un madero. Mira, hermanos, quiere decir entonces que Jesús en la cruz llevó todas nuestras maldiciones, ¿sí? Él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Mira qué precioso. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Porque en la cruz Él llevó todas nuestras maldiciones. Amén. ¿Sí? Él no le importó morir como un criminal ahí, ¿verdad? A pesar de que era inocente en la cruz, por tal de salvarnos, hermanos, ¿verdad? Qué gran muestra de amor. Así que vemos aquí entonces en el verso 32 que dice, para que se cumpliera la palabra de Dios. Mira, dice aquí, así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. ¿Te das cuenta? Todo estaba predicho. ¿Sí? Algunos tintan a Jesús como que, ay, pobre ese hombre inocente, ¿verdad? Estaba delante ahí de Poncio Pilato, ¿verdad? Derrotado, ¿verdad? Como aquel que no tiene cómo defenderse, ay, pobrecito, ¿verdad? Lo escupieron, le pegaron y no se pudo defender. No, hermano, esa no. Jesús estaba ahí manejando todas las situaciones. Él estaba bajo control, ¿sí? Él no abrió su boca, dice Isaías 53. Él se entregó, ¿por qué? Porque se tenía que cumplir, ¿sí? La manera en que tenía que morir. Y ya lo había dicho antes, mira, lo vamos a ver aquí, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Su exigencia de que Jesús muriera, la muerte romana de la crucifixión, cumplía con las propias palabras de Jesús. O sea, esta gente pagana, estos romanos, ¿verdad? Que no creían en nada de la ley judía, ni de Jesús, ni nada de eso. Y también los líderes religiosos, que querían condenar a Jesús, ¿verdad?, a muerte, no se daban cuenta que estaban siendo usados también para que la palabra de Dios, la profecía que Jesús había dicho, se cumpliera, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en Juan 3:14 Jesús ya lo había dicho. Mira, ¿qué dice ahí? Y así como Moisés, dijo Jesús en Juan 3:14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó ahí? Jesús está nombrando la palabra en el Antiguo Testamento que está en Números 21, 8 y 9. ¿Qué pasaba en el desierto? El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Habían víboras, dice, y serpientes ahí en el desierto. Y estaba muriendo mucha gente por las picaduras de la serpiente. Entonces Moisés oró a Dios y Dios le dijo, haz así como una cruz, ¿verdad? Y ponle ahí haz una serpiente de bronce, enrolla en la cruz, y ponla en el desierto en un lugar alto, dice, ¿verdad? Y todo aquel que sea picado por la serpiente, ¿sí? Y vaya ahí cojeando, ¿verdad? Quejándose, y voltea a ver hacia la cruz, ¿verdad? Y diga, Señor, sálvame, ¿verdad? Y era sanado, ¿sí? Y era liberado, no moría por la picadura de las serpientes. Así dijo Jesús que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí? Al tercer día, ¿verdad? Para que todo aquel que mirara hacia la cruz, ¿verdad? Y se arrepintiera de sus pecados, recibiera la salvación. Qué precioso, ¿verdad? Se estaba cumpliendo también esa palabra ahí. Y también lo vemos aquí en Mateo 20, 19. Lo vemos ahí que se cumplió la palabra de Dios que había dicho que luego lo entregarán a los romanos. Jesús ya era la tercera vez que les estaba diciendo a sus discípulos lo que le iba a pasar. Y Mateo lo registra así, de esta manera, en el capítulo 20, verso 19. Luego, dijo Jesús, lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Sí, así dijo Jesús. Era necesario entonces, ¿verdad?, que Jesús padeciera. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Se los dijo a los discípulos. Y no una vez ni dos veces. Esta era la tercera vez ya que se los decía, ¿verdad? Pero como ellos pues no tenían el Espíritu Santo, no entendían, ¿verdad?
Y cuando llegó la hora, mejor salieron corriendo, ¿verdad? Dijeron, más vale aquí corrió que aquí murió. Y dejaron solo a Jesús ahí, ¿verdad? Y se les olvidó todas las profecías que Jesús les había dicho lo que iba a pasar, ¿verdad? Ellos salieron corriendo, los discípulos, para salvar su vida. El único que se quedó ahí fue Pedro y Juan, ¿verdad? Que andaban ahí escondidos, ¿verdad? Entonces, si los judíos hubieran ejecutado a Jesús, hubiera sido lapidado, o sea, apedreado, ¿sí? Y esta profecía sobre la manera en que Jesús iba a morir no se habría cumplido. La ley establecía que el que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto a pedradas, y toda la congregación le apedrará. Esto está en Levítico 24:16. Esto estaba ya en el Antiguo Testamento. Toda aquella persona que era condenada por blasfemia tenía que morir a pedradas. Así que, y todo el pueblo lo iba a sacar y iba a apedrear, ¿no? Jesús había dicho que cuando Él fuera levantado, es decir, crucificado, traería así a toda la humanidad. Juan 12:32 al 33. Dijo Jesús así: y cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos a mí. Con eso quería dar a entender de qué forma Jesús iba a morir. Ya lo había dicho en varias oportunidades. Así que si había que cumplirse la profecía de Jesús, tenía que ser por medio de la crucifixión, no apedreado. Y por tanto, aún aparte del hecho de que la ley romana no permitía que los judíos se ejecutaran a sentencia de muerte, Jesús tenía que recibir la muerte romana porque tenía que ser levantado, tenía que ser exaltado en la cruz. Juan señaló la respuesta a estas interrogantes, ¿verdad? Así que el verso 33 dice que entonces Pilato volvió a entrar en su residencia, o sea, al pretorio, y pidió que le trajeran a Jesús. Y mira lo que Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Juan 18:33, ¿verdad? Juan combinó las dos apariciones de Jesús ante Pilato, separadas por una aparición de Jesús delante de Herodes Antipas. En Lucas 23:6-12 no menciona ahí, en este pasaje, aquí en Juan 18, lo que pasó. Pero después de ahí, Pilato mandó a Jesús ante Herodes Antipas, ¿verdad? Porque él era el gobernador, al enterarse de que Jesús era Galileo. Entonces lo mandaron también allá para que... Él lo que quería era evadir, ¿verdad?, la responsabilidad. Dijo, hay que se encargue Herodes ahí de hacer justicia. Yo me lavo las manos, dijo, ¿verdad? Él trataba de la manera de no condenar a Jesús. Así que Pilato esperaba pasar este problema a Herodes, porque él gobernaba Galilea, de donde Jesús era originario. Así que Herodes envió a Jesús de regreso a Pilato, y este es el probable comienzo de esta segunda. Pero como Herodes no encontró nada también que acusar a Jesús, lo manda de vuelta otra vez ante Pilato, ¿verdad? Y lo vemos ahí en el verso 33, que le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato ya estaba entonces involucrado en este caso, habiendo enviado entonces a unas compañías a apresar a Jesús cuando estaba ahí en el Getsemaní. Lo había ido a apresar, ¿se acuerdan? Con palos y todo eso, ¿verdad? Por si había una revuelta. Así que Jesús pensaba que él era un hombre peligroso, Pilato, perdón. Y sin embargo, la pregunta que Pilato le hace a Jesús revela duda. Pilato entonces había visto rebeldes revolucionarios anteriormente que afirmaban ser reyes, y a todos los había matado. Así que él hizo esta pregunta porque a Jesús no lo veía como un revolucionario o un criminal, ¿sí? No, realmente Jesús no le presentaba a él de qué acusarlo, ¿verdad? No miraba en él realmente que Jesús fuera un revolucionario que estaba tratando de derrocar al gobierno romano. Así que Pilato había visto a Jesús y sabía que Jesús no era culpable, ¿sí? No era un revolucionario que quería usurpar el puesto, ¿verdad?, de rey. Así que Pilato había esperado encontrarse con un rebelde tosco y revolucionario, y en cambio se encontró con Jesús. Jesús con una tranquilidad, una majestad, una confianza, una superioridad que Pilato no podía entender, ¿sí? Y lo vemos aquí, cómo esta conversación, ¿verdad?, que Jesús tuvo con Pilato demuestra aquí el carácter de Jesús, ¿verdad? Lo habíamos visto cuando estuvo ahí ante Caifás, ¿verdad? Cómo lo habían bofeteado a Jesús, y Jesús había contestado, ¿verdad? ¿Por qué me pegas, verdad? Si soy inocente, si soy culpable, di por qué, y si soy inocente, ¿por qué me pegas, verdad? Jesús siempre mostrando el control, ¿verdad? Siempre con
con un carácter firme, ¿verdad? Igual está aquí ante Pilato y dice Jesús, le contesta, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Y ahí lleva varios significados. Si Pilato hacía la pregunta por sí mismo, por su propia cuenta, eso podría significar, ¿eres tú un rey político conspirado contra el César? Podría ser la pregunta que le estaba haciendo Pilato, ¿verdad?, a Jesús. Si hacía la pregunta por iniciativa de Caifás, líder judío, habría querido decir entonces, ¿eres tú el mesiánico rey de Israel? La respuesta a la primera pregunta entonces hubiera sido no, pero la respuesta a la segunda pregunta hubiera sido un sí, ¿verdad? Así que le preguntan en el verso 35, le dice, ¿qué has hecho? ¿Acaso yo soy judío? Dice, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Mira, y me llama la atención esta pregunta, ¿verdad?, que hace Pilato, que dice, ¿qué has hecho? Preguntémonos nosotros, ¿qué había hecho Jesús? Dígame usted. Él no tenía pecado, nunca había hecho nada malo, ¿verdad que no? Jesús es Dios, es Dios hecho hombre. Él sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, calmó la tormenta, caminó sobre el agua, alimentó a la multitud, echó fuera demonios, resucitó a los muertos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? Dígame usted, todo eso lo hizo por amor, ¿verdad? No había hecho nada malo. ¿Qué has hecho? La pregunta de Pilato a Jesús. Bueno, Jesús había sanado, había libertado, había calmado la tormenta, caminado sobre el mar, echado fuera demonios, resucitado muertos. Todo eso había hecho Jesús. Jesús había enseñado la verdad con tanta claridad que había sorprendido a mucha gente. Él se enfrentó sin temor también ante los corruptos judíos. Él derramó su vida sobre unos pocos hombres, dedicó tiempo sobre sus 12 discípulos, los discipuló por 3 años y a los cuales Jesús había destinado para que llevaran a cabo el plan de revolucionar al mundo entero, ¿verdad? Ponerlo de cabeza o enderezarlo, ¿verdad? Así que Él no vino para ser servido, sino para servir, dice la Biblia, ¿verdad? Todo eso hizo Jesús y vino a dar su vida en rescate por muchos. Vemos ahí que eso hizo Jesús y muchas cosas más, ¿verdad? Jesús explicó su reino entonces a Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Verso 36, lo vamos a ver a continuación. Mi reino no es un reino terrenal, mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús. Así como cuando lo apresaron en el Getsemaní, Jesús hubiera podido orar, ¿verdad?, para que viniera una legión de ángeles y lo libertaran, pero no, Él se entregó, ¿verdad?, a sí mismo. Igual está diciendo aquí a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, todos mis seguidores lucharían para que yo no fuera entregado ni muerto, pero se tenía que cumplir la escritura, hermanos, ¿verdad? Así que su reino no era un reino político, no era un reino rival para el gobernador romano, y esto no era de este mundo, ¿verdad? En contraste con los reinos de este mundo, el reino de Jesús se origina en el cielo. Amén. En contraste con los reinos de este mundo, Jesús tiene la paz como su fundamento. Mi reino, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero no, el reino de Jesús vino a traer paz. Mi reino no es de aquí. Podemos imaginar que Pilato se sintió aliviado y satisfecho al escuchar que el reino de Jesús no era de aquí. Pilato pudo haber concluido de que Roma, por lo tanto, no tenía nada que temer en cuanto a este que acusaban ser un revolucionario, Jesús, ¿verdad? Los romanos entonces pensaban que conocían sobre los reinos y su poder, sus ejércitos. Para el gobernador romano, gobernar significaba tener poder, gobernar sobre otras naciones, ¿verdad? Tener un ejército militar poderoso, tener una gran fuerza, algo de que enorgullecerse, de orgullo, ¿sí? Recibiendo la alabanza humana, el deseo de dominar y de interés propio. Para Pilato eso era el gobierno, ¿verdad? El reino de este mundo. Eso era lo que mostraba Pilato y su imperio. Así que el reino celestial ejemplificado por Jesús es diferente a los reinos de este mundo, ¿sí? Está basado en el amor, en el sacrificio, en la humanidad y en la justicia.
¿Qué diferencia, verdad? De los reinos de este mundo. El reino de Jesús está basado en el amor, el sacrificio, la humildad y la justicia. Es para los judíos ciertamente piedra de tropiezo, ¿sí? Y para todos los del mundo, ¿verdad? Para todos los gentiles, como dice en 1 Corintios 1:23 el apóstol Pablo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿verdad? El mundo no lo puede entender, ¿verdad que no, hermanos? El reino de Cristo es diferente, ¿sí? No es un reino terrenal, es un reino que dura por siempre, celestial, ¿sí? Eterno. Así que Jesús y Pilato descubren acerca de qué es la verdad. Le dijo entonces Pilato, veamos ahí, y ya con esta ya vamos terminando. Dice, Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Ese es una característica, ¿verdad?, de los verdaderos seguidores de Cristo, ¿verdad?, en que creemos en la verdad, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y que todo lo que Jesús dijo es verdad, no hay contradicción en la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios es confiable, ¿verdad? Así que Pilato entonces no encontró nada en qué acusar a Jesús. Todas las declaraciones que hicieron en contra de él eran falsas. A él no le interesaban los líderes religiosos, ¿sí? Solo lo que le interesaba a Pilato era conservar su puesto, nada más, ¿verdad? La palabra tú en la pregunta de Pilato es enfática y sarcástica, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres un rey, eres tú, ¿sí? ¿Verdad? Jesús estaba ahí delante de Pilato, atado, de pie, como un criminal, ¿sí?, en peligro de muerte, ¿verdad? Así lo miraba Pilato, ¿verdad? Tú dices que yo soy rey. Jesús no negó que él era un rey. Él insistió en que había nacido rey y era un tipo diferente de rey. Él vino a ser un rey de verdad, pues él era el testimonio de la verdad. Amén. Así que yo para esto he nacido, dijo Jesús, y para esto he venido al mundo, ¿sí? Así que yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. El yo es enfático en ambas y majestuosamente se pone en contra del previo yo que dijo Pilato, ¿verdad? ¿Y qué es entonces la verdad, hermanos? ¿Sí? Esta pregunta cínica que hace Pilato, ¿qué es la verdad?, dice, ¿verdad?, muestra que pensaba que la afirmación de Jesús de ser un rey de verdad era una afirmación tonta, según Pilato, ¿verdad? Probablemente Pilato no se refería a que no había verdad en el tipo de reino espiritual que Jesús representaba. Para Pilato, los soldados y los ejércitos, para él eso era la verdad, ¿sí? Eso era lo único que él creía. César era la verdad. Y el poder político de Roma, para Pilato, esa era la verdad, ¿sí? Pilato conocía su oficio y discutir la naturaleza de la verdad no era parte de él, así que concluyó el interrogatorio con un simple despido, se dio la vuelta y salió, ¿sí? Era una manera de darle la vuelta al tema, ¿verdad? ¿Sí? Pilato ha escuchado lo que quería saber. Jesús no es un revolucionario, no representa peligro para el Estado, podría ser libertado con seguridad y ciertamente debía ser librado en justicia común. O sea, Pilato no descubrió ningún motivo para matar a Jesús, para que fuera llevado a la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad?, y por el cual titulé este tema. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Muchos en la actualidad hacen esta misma pregunta que hace Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Desde una perspectiva, muchas personas tienen una perspectiva diferente, ¿verdad?, acerca de la verdad, señalando de muchas cosas. Para muchas personas la verdad solo es una base de preferencia o perspectiva personal. Piensan que toda la verdad es personal, individual y relativa, ¿sí? Una persona puede decir, ok, para mí esto es verdad, ¿verdad? Para ti eso puede ser verdad, pero para mí eso no es verdad. Para mí es esta la verdad. Yo así pienso, para mí esa es mi verdad y respeto tu verdad, así que tú quédate con tu verdad y déjame a mí con mi verdad. ¿No es cierto que así piensan las personas hoy en día, verdad? No te metas conmigo, dice, ¿verdad? ¿Ya? Respétame, ¿verdad? ¿Sí? La verdad para ellos es relativa, ¿sí? Pero creen que no hay una verdad verdadera acerca de Dios. Solo existe mi verdad y existe tu verdad. Y una es tan buena
como la otra, dicen ellos, ¿verdad? Aunque esta manera de pensar es fuerte hoy en día, y la escuchamos por todos lados, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Realmente esta posición niega lo que Jesús dijo, que para esto había nacido y para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Sí, acompáñenme ahí, ¿qué dice Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la verdad? Es Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿Ya? Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro que dé salvación y vida eterna, nada más que Jesús. Así que Pilato dijo, yo no hallo en Él ningún delito. Pilato le habló a los líderes religiosos que querían matar a Jesús, lo querían ver muerto, y claramente les dijo que Jesús no era culpable. Pilato fue más allá diciéndoles que Jesús no era culpable de ningún pecado. Mira, no dijo nada más, Él no es culpable de este pecado que ustedes les acusan. No, Él dijo, no hay falta alguna. Él no es culpable de ningún pecado, dijo, digno de muerte. No hallo en Él ningún delito. Pilato sabía que Jesús era inocente. Qué irónico, ¿verdad? Ahí se cumple la palabra que dice en Juan, ¿verdad? A los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Sí? La gente prefirió más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Prefirió más a Barrabás, un criminal, un malhechor, ¿verdad? Un insurgente, que sí merecía la muerte, ¿verdad? Que a Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios, ¿verdad? El Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, Pilato, intenta liberar a Jesús, pero la multitud clama por Barrabás. Mira qué irónico, ¿verdad? Quizá este Barrabás había sido un insurgente, un celote, porque en ese tiempo abundaban los celotes, ¿verdad? Los celotes eran judíos que andaban detrás de los romanos, ¿verdad? Cargaban ahí el puñal detrás, ¿verdad? De su vestidura. Y encontraban a un soldado romano, lo agarraban por atrás y de una vez van muertos. O sea que los soldados romanos tenían que andar bien despiertos, no se podían dormir porque estos celotes andaban por todas partes. Tenía que andarse cuidando las espaldas, sí. Y estos celotes andaban así silenciosamente haciendo justicia por su propia mano, ¿verdad? Estaban en contra, estaban peleando por el pueblo porque Roma los oprimía, les cobraba muchos impuestos, ¿verdad? Ellos estaban bajo el yugo de Roma. Entonces miraban a este Barrabás como un revolucionario que estaba peleando por su pueblo, ¿verdad? Entonces ellos también estaban obrando por Barrabás, ¿verdad? Porque ya lo tenían ya preso y seguramente la cruz donde Jesús iba a morir estaba destinada para Barrabás, ¿sí? Pero dijo aquí ¿cómo se llama? El gobernador Pilato, queriéndose sacar otro as de la manga, ¿va? Dijo, ahora sí, ya la tengo, ya sé cómo me voy a librar de matar a Jesús. Voy a decirles que tenemos la costumbre de liberar a un preso, dijo, ¿verdad? Ahora que viene la Pascua, para quedar bien con todos. Y les dijo, ¿a quién quieren ustedes? ¿Verdad? Tenemos por costumbre dejar en libertad a un preso cada año. ¿Quieren que liberte al rey de los judíos? Le dijo, ¿verdad? ¿A quién quieren que liberte? O a Barrabás. Y mira qué contestaron ellos. Pero ellos contestaron a gritos, dice el verso 40. No, dijeron, a ese hombre no, dijeron, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Barrabás, dice aquí, entre paréntesis, lo pone el apóstol Juan, ¿verdad? Era un insurgente, en otras versiones dice, era un ladrón, un criminal, dice, ¿verdad? Así que Pilato planeaba soltar a Jesús, pero no sabía, ¿verdad?, con lo que le iban a salir estas personas. Pero los evangelistas hablan acerca de que ellos se habían puesto de acuerdo y incitaron a la demás gente, los judíos, para que dijeran que libertaran a este Barrabás, ¿sí? Estaban actuando ahí secretamente, ¿verdad? Pilato esperaba que esta costumbre de soltar a un prisionero pudiera ayudar a libertar a este hombre que Pilato sabía que era inocente, a Jesús. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos?, les preguntó. Pilato formuló la pregunta de esta manera para apelar a la multitud judía. Él pensó que ellos querrían que un hombre nombrado como su propio rey fuera rescatado de la pena de muerte. Como todos los hombres débiles, no era fácil en su conciencia e hizo un útil intento de hacer lo correcto, pero sin sufrirlo que hacerlo. Incluso otro evangelista, no recuerdo si fue Marcos o Lucas, que habla acerca que la esposa también de Pilato
le llevó un mensaje, ¿verdad? Antes de que él diera sentencia, acerca de que había tenido un sueño, una pesadilla, le dijo, ¿verdad? Acerca de este hombre, que no lo condenara, ¿verdad? Entonces le estaba hablando a Pilato el pueblo, ¿verdad? Mátalo, crucifícalo. Le estaba hablando a la esposa también, ¿verdad? Mira, no lo mates. Y no le hizo caso a la esposa, hermano. Esto nos habla a nosotros también, ¿verdad? Para que también le hagamos caso a la esposa, hermanos, ¿sí? Dios también les habla a las mujeres. Mira, le habló a la esposa de Pilato también. Le dijo, mira, no mates a este hombre, es inocente, ¿verdad? Dios me habló en sueños, dijo. Así que no es este, sino Barrabás. Entonces aquí en Barrabás vemos también alguna lección, ¿verdad? Y quería terminar con esto. Mira, ahí está la foto de Jesús, ¿verdad? El inocente, ¿verdad? El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, dice, ¿verdad? Llevó todas nuestras culpas en el madero, ¿verdad? Derramó su sangre por nosotros. Le pegaron, hermanos, le pegaron con un látigo con puntas de plomo, dice, ¿verdad? Hasta verlo sangrado, desfigurado. Y ahí está este hombre, Barrabás. ¿Sabes qué significa el nombre Barrabás? Bar significa hijo, ¿sí? Y Abás viene de Abba, padre. Entonces significa hijo del padre, ¿sí? Así le habían puesto a Barrabás. Barrabás, ¿sí? Es muy probable que Barrabás fuera un guerrillero de la resistencia que había sido capturado por los romanos y que estaba destinado a ser ejecutado, ¿verdad? Así que Barrabás, el nombre Barrabás, era un nombre arameo. Como les dije, Bar significa hijo y Abba, padre. Entonces significa su nombre, hijo del padre. Así que escogieron a un falso y violento hijo del padre. Esto también tiene un simbolismo y es una prefigura la futura aceptación de Barrabás, el Barrabás definitivo, el que es popularmente conocido como el anticristo. ¿Cómo ves? Qué tremendo, ¿verdad? Que estaban escogiendo al falso hijo del Padre, en vez de escoger al verdadero hijo del Padre, ¿verdad? A Jesucristo, ¿sí? Estaban prefiriendo aquel que simplificaba una figura del anticristo, aquel que se oponía a Cristo, ¿verdad? Las personas en la actualidad aún rechazan a Jesús y escogen a otro. Su Barrabás puede ser la lujuria, puede ser la intoxicación, puede ser el yo y las comodidades de la vida. Esta loca elección se lleva a cabo cada día, cuando los hombres prefieren las lujurias de su carne antes de que la vida y de sus almas, ¿sí? Así es. Bueno, Barrabás era un ladrón, nos dice la escritura en Marcos 15:7, nos dice que él era uno de varios insurrectos, ¿verdad? Que había cometido no solo robo, sino también asesinato e insurrección, ¿verdad? Los romanos habían considerado a Barrabás como un terrorista y los judíos lo consideraban como un luchador por la libertad. Por eso lo dejaron libre. Y aparte que pues, se tenía que cumplir la escritura, ¿verdad que sí? ¿Ya? De que Jesús tenía que morir siendo inocente, ¿verdad? Y muerte de cruz, ¿sí? Así que Barrabás fue acusado de por lo menos esos 3 crímenes: robo, insurrección y asesinato, ¿sí? Y Barrabás, hermanos, también es un reflejo de nosotros, ¿sí? De nuestra vida, ¿ya? Dígame usted aquí, ¿quiénes de nosotros no le hemos fallado al Señor? ¿Quiénes no le hemos robado a Dios la gloria que solo Él merece? ¿Quiénes hemos sido traidores, ¿sí? Contra el Señor al negarlo, como lo hizo Pedro? ¿Cuántos de nosotros no hemos negado al Señor también, verdad? Porque dice la Biblia que el que odia a su hermano también eso es un asesino, ¿sí? Entonces eso nos convierte a nosotros también en asesinos, hermanos. Si hemos tenido odio contra nuestro hermano, también somos culpables de este pecado. Por lo tanto, también nosotros nos podemos identificar con Barrabás, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando también que Jesús tomó nuestro lugar, hermanos, ¿verdad? Nosotros merecíamos ir a la cruz como este Barrabás, ¿verdad? Insurgente, asesino, ¿verdad? Ladrón y todo eso. Pero Jesús fue crucificado. La cruz por la cual Jesús murió probablemente era la cruz que habían destinado para Barrabás, ¿sí? Pero Jesús tomó el lugar de Barrabás, ¿sí? Y tomó el lugar de cada uno de los que estamos aquí, hermanos, cada uno de los que nos ven allí por las redes sociales, que están escuchando este mensaje, nos tiene que llevar al corazón, a la conciencia, de que también nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos también como este hombre Barrabás.
Ujú. Así que, como conclusión, podemos decir que los líderes religiosos juzgaron que Jesús era digno de muerte por motivos religiosos, pero solamente el gobierno romano era el que podía llevar a cabo la crucifixión, ¿sí? Y se llevó a cabo por medio del juicio que Poncio Pilato hizo con Jesús. El gobierno romano acusaron a Jesús de traición y rebelión, delitos por los cuales el gobierno romano entonces sí aplicaba la pena de muerte. Pilato se dio cuenta inmediatamente de que Jesús era inocente, pero se asustó por el alboroto que estaban fomentando los líderes religiosos. En otras palabras, fue el débil de carácter. ¿Quién era el gobernador de ese momento? Dígame usted. ¿Quién tenía la palabra final? ¿Era el pueblo o Poncio Pilato? ¿Quién era el que tenía que dictar la sentencia? ¿Quién tenía que decir? Pero este hombre, falto de carácter, fue movido por la multitud, ¿verdad? Y por eso se lavó las manos y dijo, yo no tengo culpa aquí, y que caiga sobre ustedes, ¿verdad? La sangre de este hombre inocente. Pilato intentó 4 veces llegar a la solución con Jesús. Número 1, trató de hacer que otro cargara con la responsabilidad, ¿sí? Mandándolo allá hacia Herodes Antipas, versos 18 y 31. Trató de encontrar una vía de escape para liberar a Jesús, verso 39. Trató de llegar a un arreglo haciendo que azotaran a Jesús en lugar de entregarlo a la muerte. Capítulo 19, verso 1 al 3. Y trató de apelar directamente a la simpatía de sus acusadores. Capítulo 19, verso 15. Todos debemos decidir entonces, hermanos, qué hacer con Cristo. Pilato intentó dejar que los demás decidieran por él y al final salió perdiendo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Qué vamos a hacer con Cristo, verdad? ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a desechar, verdad? ¿O lo vamos a desechar? Entonces, ¿qué es la verdad? Vimos aquí que Jesucristo mismo es la verdad. Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único que nos puede dar vida eterna. Juan 14, 6. Para muchos la verdad es relativa, no es absoluta. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad que no, hermanos? La Biblia enseña que hay un solo camino para llegar al Padre, ¿verdad que sí? La Biblia enseña que solamente Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. La Biblia enseña que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él pagó el rescate con su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Jesucristo el justo, ¿sí? ¿Por qué no entregarle nuestra vida al día de hoy a aquel que pagó la culpa por nosotros? Nosotros éramos ese Barrabás que merecíamos morir y Jesús tomó nuestro lugar, ¿sí? Y empiezan, ¿por qué no empezamos a disfrutar una vida, ¿verdad? Que Jesús desea libertarnos, darnos esa seguridad, esa certeza de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede darnos perdón y salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por todo lo que Él hizo por nosotros, hermanos? Así que esperamos, ¿verdad?, que este mensaje ha sido de gran bendición para tu vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, por tu hermosa palabra, Señor, porque hemos visto, Señor, que a pesar de que todos estos juicios fueron ilegales, no había ninguna acusación válida por la cual merecieras la muerte, tú estuviste dispuesto, Señor, a dar tu vida, Señor, en rescate de todos nosotros, Señor. Yo te pido, si hay alguien que aún no te conoce, que sea hoy el día en que pueda tener la certeza de que pueda recibir el perdón de sus pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz, Señor, esa cruz que nos merecíamos cada uno de nosotros, tú la tomaste en nuestro lugar, tú te sacrificaste por cada uno de nosotros y te damos gracias, Padre Celestial. A ti sea la gloria, Señor, porque por tu sacrificio tú llevaste todas nuestras maldiciones en la cruz. Tú te hiciste maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Tú moriste para que nosotros recibiéramos vida, Señor. Tú derramaste tu sangre para que nosotros recibiéramos el perdón por nuestros pecados, Señor. Porque tu sangre es la única que nos limpia de todo pecado, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio,
porque gracias a Él, Señor, tenemos perdón y salvación. Te damos gracias. Yo te pido, si hay alguien que aún no tenga esa seguridad de su salvación, que hoy sea el día, Señor, que empiece una nueva relación contigo, que pueda entregar su vida a ti, que pueda confesar sus pecados, al único que puede perdonar pecados, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Te damos gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Somos los pastores Mario y Pati Torres. Estamos aquí en la bella ciudad de Rockford. Nos gustaría conocerte. Escríbenos, mándanos un email. Ahí están nuestras direcciones en la página web, en la página en Facebook. Comparte los mensajes ahí en YouTube. Y no nos resta más que agradecerte por tu sintonía y desearte la bendición de parte de Dios. Que dice así en Números 6. 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor extienda su amor y que el Señor te muestre su favor y te conceda su paz. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hasta luego.